tal? ¿Cómo están? Un gusto saludarlos, bienvenidos. Llega el miércoles y los miércoles, por supuesto, nos dedicamos a observar, a analizar, a cuestionar el trabajo de los investigadores, a promocionar también, a admirar, a aplaudir el trabajo de nuestros hombres y mujeres que, como siempre digo, dedican tiempo de su vida a hacer investigaciones muchas veces sesudas, muchas veces develando situaciones que de pronto desconocíamos. Y justamente el día de hoy, un tema terriblemente desafiante, en un texto que llega de la mano de don Manuel Morales Álvarez, que titula Coca más cocaína, hablando de la hoja sagrada y de su, obviamente, digamos que cercanía, parangón con lo que es la cocaína. La más cordial bienvenida. Manuel Morales, ¿cómo estás? Bienvenido. Manuel, muy investigador, ¿cómo estás? Sí. Gracias, Verónica. Muy contento de estar en tu programa. Soy un investigador, ahora me está tocando el tema de la coca y la cocaína, en un estudio que aborda los últimos 12 años. O sea, es un estudio muy actualizado sobre los dos temas. Y mi propósito es dar a la gente mucha información para que podamos retomar el debate, tanto sobre la hoja de coca como la cocaína, con datos actualizados. La primera consulta, tú eres pariente de don Manuel Morales Dávila, además un personaje histórico y cercano al actual gobierno. Sí, por supuesto, ¿no? La familia de Morales Dávila y nuestra familia Los Morales somos como primos hermanos. Ah, primos hermanos. Con razón el nombre y el apellido también, ¿no es por cierto? Supuesto, sí. Ok, eso era importante saberlo. Sin embargo, tú no tienes vinculación con el actual gobierno. No, por supuesto. No, la gente que me conoce sabe cuál es mi trayectoria y no he estado identificado con el actual gobierno para nada. Excelente. Entonces, con esos antecedentes que siempre son fundamentales reconocer, empiezo. Tu hipótesis dice, de la guerra contra la coca a la falsa guerra del Estado plurinacional y su economía de la droga. Así es. Esa es tu hipótesis. Claro, son varios temas, varias hipótesis que tenemos. Una de ellas es eso. Quiero explicarles que Estados Unidos impulsó la guerra contra las drogas. Y en ese contexto estuvo la DEA, hubo la erradicación forzada. Claro que sí. En ese mismo contexto, la mayoría del pueblo boliviano apoyó al movimiento cocalero por un tema de dignidad nacional, hasta que Evo Morales llegó a ser presidente. Pero tiene una característica, es que es presidente y al mismo tiempo presidente es la primera autoridad de los productores de coca. Y el 2005, el 2006, ya cuando es presidente Evo Morales, cambia la política hacia las drogas y hacia la coca. Así es. Entonces Evo Morales plantea un viraje, expulsa a la DEA de Bolivia, ¿no? La DEA se va sin hacer mucho lío, y esto se debe a lo siguiente, ¿no? A que en las décadas anteriores, cuando había la guerra, los clanes, los capos, ¿no? En Bolivia había Roberto Suárez, que prometió pagar la deuda externa, Barbas Chocas, el Oso Echavarría, muy vinculadas a la política. En esa época, esa guerra se daba de una determinada manera, pero cuando llega Evo Morales y sube al gobierno, él dice que va a votar a la DEA. Primero vota la DEA, que ese es el paso número uno. El paso número uno. ¿Qué cambia a partir de ese momento? Casi nada. Casi nada. En términos de las relaciones internacionales, porque el 94% de la cocaína que llega a Estados Unidos es colombiana. Ah, o sea que nuestro mercado no es Estados Unidos. No es Estados Por Unidos, eso también lastimosamente. Se habrá ido a Estados Unidos muy tranquilo. Se ha ido muy tranquilo. Lastimosamente, el gran mercado de la cocaína es Brasil, Chile, Argentina y Paraguay. Y Paraguay. Nos hemos dedicado estos años, ha cambiado el mercado con una especialización de exportar droga hacia el sur, al suroeste y al sureste del país. ¿Perú, Venezuela? No, muy poco, casi nada. Más bien hay mucha droga que está viniendo del Perú hacia el lado boliviano para ingresar al sur. Se decía, sin embargo, y tú me habías corregido y te pido que hagas lo mismo, por favor, antes del programa, se decía que de aquí salían los grandes aviones llenos de droga para llegar a Venezuela y que de ahí va a ser exportada al resto del planeta. No hay esa teoría, no está confirmada. Son no hay dichos nada más. Son dichos, son parte de matrices mediáticas que se están difundiendo. Falsas. Algunos autores se adhieren a eso, pero no pueden presentar datos evidentes. Lo evidente es que la droga boliviana está yendo, por ejemplo, al Brasil. Te voy a dar un dato. En Brasil, en Sao Paulo, hay un barrio que se llama Cracolandia. Cracolandia. ¿No? ¿Y qué es lo que pasa allá, no? La droga boliviana, el clorhidrato,
1 kilo de clorhidrato es mezclado con 2 kilos de bicarbonato de sodio, tienes 3 kilos de crack, porque ese es el famoso crack, que en la combinación química se vuelve como una piedrita, Sí. se endurece. Y lo tienen que Eso lo quemar, machucan, ¿no? lo fuman o lo diluyen con agua, se están inyectando, pero hay un problema con esa droga, que el crack es mucho más devastadora que la cocaína, y es que ha penetrado a clase media y a sectores populares. Dios mío. Entonces, Y ahora es nuestra droga, es sale nuestra de droga. nuestro yungas, de nuestro del chapar. chapare, vamos a ser más específicos. Ah, eso es importante que me aclares. Luego vamos a hablar de ese Ok. tema, ¿no? Entonces, Cracolandia, ¿no? La droga boliviana del chapare está yendo al Brasil en una cantidad casi del 100%, con efectos Casi devastadores. 100% el crack, ¿ya? El crack, la cocaína a Sao Paulo, Sí, por no sé, ejemplo, Brasil. con efectos devastadores, porque los consumidores de crack son los sectores pobres. Claro que Entonces, Cracolandia es un barrio que le llaman una especie de ciudadela zombie, porque cuando tú llegas a Cracolandia, están fumando en la calle, están botados durmiendo, la policía no interviene, ha hecho algunas intervenciones, pero se sabe que es un territorio libre para fumar el crack. Esa es la cocaína que viene de Bolivia. Entonces, la relación con la DEA, con Estados Unidos, ha cambiado, si te das cuenta. Claro, a la de ella no le interesa, mejor que mate a toda la gente de Latinoamérica mientras Estados Unidos esté protegido. Claro, pero no es tan así, ¿no? La DEA sí se ha concentrado en su principal proveedor, que es Colombia, el famoso Plan Colombia, y ahora están queriendo retomar las fumigaciones de coca con glifosato, que es otro tema que algún día podríamos hablar sobre el famoso glifosato que se utiliza en la soya transgénica. Uy. Hay fumigaciones en la Argentina y en Bolivia, pero es otro tema eso, ¿no? Entonces, ha cambiado esas relaciones. ¿Y qué es lo que pasa? Entonces, la guerra falsa, que hablo en el libro, de Estados Unidos por el control del mercado, se ha desplazado de Bolivia hacia Perú y hacia Colombia. Esa guerra falsa que se decía y fue probada además documentalmente, donde Estados Unidos no solo le interesaba controlar el mercado, sino que incluso vendió droga para financiar a la contra con Irán y contra Nicaragua, ¿no? O sea, metidos en el negocio los En el norteamericanos. negocio ha habido un juicio, hay grandes autoridades de Estados Unidos que admitieron públicamente en el Senado norteamericano que Estados Unidos incluso vendió droga para financiar a la contra en Irán y en Nicaragua. Pero esa historia ya terminó. Entonces, cuando llega Evo Morales, plantea una nueva política. Dice, al expulsar a la DEA, que ahora los campesinos, los colonizadores o Sí, los chapareños, sí, sí. en su mayoría, ahora van a entrar a la política de la racionalización. Entonces ya no hay erradicación cero, ya no hay interdicción violenta, ¿Cuál es la propuesta ahora entonces? que ellos van a autorracionalizarse, es el Que se van a compromiso controlar entre ellos, entre ¿sí? ellos mismos, y que además hace un cambio en la política y plantea que el picheo de la coca, el uso en rituales y la industrialización va a ser el vuelco del viraje de la política del Estado plurinacional, de la política de la coca en Bolivia. Entonces llega el presidente Hugo Chávez, estamos hablando al 2006-2007, invierte 11 millones de dólares para que se haga la primera planta de industrialización de la hoja de coca en Villa Tunari. Se hace una fiesta, se compra equipos, se traen equipos, se hace un tinglado gigantesco y hasta el día de hoy ni un gramo de hoja de coca ha sido industrializado en Bolivia. En vano esos 11 millones. No, ha sido al agua, ¿no? Y el galpón se volvió una discoteca. En las noches en Villa Tunari, en el famoso galpón donde se iba a industrializar la coca, funcionaba una discoteca, un gran karaoke. Entonces, ¿qué es lo que está pasando? Esa política que promete Evo Morales, sin la presencia de la DEA, de racionalización, de que la coca tiene que ir al picheo, a la industrialización, empieza a desmoronarse durante estos años. Entonces las Naciones Unidas... Es que debe ser pues poco conveniente para los productores, ¿no es cierto? O sea, ¿para qué voy a industrializar si yo puedo venderla clandestinamente y ganar 10 veces más? Exactamente, acabas de dar en el clavo, ¿no? Entonces el gobierno, durante estos años, con las Naciones Unidas, la Unión Europea financia el estudio para determinar el picheo que hay en Bolivia. Y durante 2 años, 3 años, el ministro de Gobierno no presenta el estudio, da una serie de pretextos, de argumentos, y al final presenta un estudio
que las Naciones Unidas, la Comunidad Europea dice que tiene serias observaciones por la metodología que no es transparente, y al final el gobierno llega a la conclusión siguiente. Dice, se necesita 14.000 hectáreas, ahora vamos a empezar a manejar algunos datos, se necesita 14.000 hectáreas para satisfacer el picheo interno. Cuando en el libro, y de acuerdo a estudios independientes, máximo se necesita 8.000 hectáreas. Pero fíjate que entre las 8.000 hectáreas que se necesita para el picheo, los actos rituales, investigación, lo que tú quieras, Sí. a las 14.000 hectáreas, en medio de eso estaba la ley 1008, Sí. que delimitaba 12.000 hectáreas como las únicas hectáreas permitidas Sí, en Bolivia. así es. 12.000 hectáreas en los yungas, es un dato muy importante, y que la producción del chapare era producción excedentaria que tenía que irse reduciendo hasta llegar a cero. Uy, cosa que ha sucedido contrario. Ha sucedido totalmente. lo contrario, porque te voy a contar entonces qué es lo que ha venido pasando. Entonces, en ese interín el gobierno hace la publicación del estudio, donde dice que son 14.000 sin fundamento, y el ministro de Gobierno, Carlos Romero, declara que 3 de cada 10 bolivianos pichamos coca, lo que no es cierto. ¿Por qué? Y eso está en el estudio. Recuerdo aquella ocasión que presentan esos Sí. resultados. No, por lo siguiente, en primer lugar, tú no puedes tomar de los 10 millones de habitantes, porque ellos dicen que 3 millones consumen coca. De los 10 millones de habitantes, tú tienes que excluir a los niños y a las mujeres embarazadas. Y ahí ¿ok? nomás tienes ya un porcentaje elevado. Ahí ya tienes casi 3 millones fuera. Y de los 7 millones, es casi imposible que 3 millones, casi la mitad, consuman. Ya, yo quiero ir avanzando un poco, ya, y voy un poco en relación a lo que son tus subtítulos. Por ejemplo, tú haces una referencia que la coca del Chapare es adicta a los agroquímicos. Sí. ¿Por qué? Porque como la mayoría de la coca para el picheo viene de los yungas, de acuerdo a los datos oficiales de los 12 años, el 93% de la coca del Chapare no entra al mercado legal de Sacaba. Se desvía directamente al narcotráfico. Ajá. Y como los productores del Chapare, 93%, o sea, un 7% apenas ingresa a al Sacaba. mercado legal de Sacaba. ¿De dónde los datos? ¿Tú los has obtenido? Datos oficiales del monitoreo que hace las Naciones Unidas, ONU-DC, y datos oficiales del Ministerio de Gobierno. Entonces, como el 93% de la coca del Chapare no entra al mercado legal, y saben que va a ir finalmente a ser procesada con éter, con acetona, etcétera, con lavarropas que ahora han con lo que sea. conseguido, Entonces, como microondas. la coca tiene además un enemigo natural que es una polilla, ¿no?, que ataca la Sí, coca, sí. entonces en el Chapare se han dedicado a fumigar, ¿no? Están metiéndole todos los herbicidas, insecticidas para matar esa polilla. Ajá. Y claro, como la coca no va a ir al consumidor final, ni ellos la van a consumir, entonces le ponen todo, le claro, han puesto que todo les interesa, y la han ¿no? convertido a una coca del Chapare adicta a los agroquímicos. Ahora, sí, qué importante conocer ese dato, o sea, que realmente están dañando nuestras tierras primero, El agua el y, medio ambiente, y todos los cultivos de Exactamente. alrededor, porque con el pretexto de que esto va para la droga, entonces se está generando. De Apolo a la Asunta, la guerra en las zonas cocaleras no chapareñas. 2 informes que hablan de la violación de derechos humanos en estos 12 años de supuestamente erradicación, porque también el gobierno ha erradicado, pero fíjate que en el lado paseño. En Apolo Sí. ingresa una comisión de las Fuerzas de Tareas Conjuntas, hay 4 muertos, hay médicos, militares, y luego la última represión que hubo en la Asunta, donde también se denuncian vulneración de derechos humanos, hay también cocaleros muertos, policías de la Fuerza de Tarea muertos, pero en el Chapare en estos 12 años no ha habido muertos de parte de la erradicación de los cultivos excedentarios e ilícitos. Ajá. Únicamente ha habido 2 muertos en la zona de Alta del Chapare, de los yungas de Bandiola, que es otro sector distinto al del Chapare, que reclaman ellos la necesidad de que sean incorporados como productores originarios de yungas de Bandiola, en Cochabamba. Ya. Pero después, durante estos 12 años, el gobierno no ha entrado a la zona del Chapare a erradicar forzosamente aquellos cultivos que son ilegales, y por el contrario ha mantenido la política de la racionalización. Ahora, lo que sucede es que la coca de los yungas también se está convirtiendo en coca para
el consumo de narcotráfico? Una parte sí, es evidente. Incluso la Porque coca es muy que entra, diferente la coca de claro, los yungas. pero incluso la coca que entra al mercado legal de Villa Fátima, Sí. tú tienes que hacerle el seguimiento a dónde va. Hay hojas de ruta, evidentemente hay un proceso de carnetización de los comercializadores, pero yo no puedo poner la mano al fuego y decir que el 100% de esa coca llega a los mercados legales de Oruro, Potosí, o finalmente llegan a Villazón y pasan al otro lado. Yo voy a volver a decir el se dice, aunque suene poco científico, pero se dice que ya se está produciendo coca, inclusive en el Alto, Por ya supuesto. venden la coca prensada, avisos ahí en la calle, se vende coca prensada, una cosa Eso es impresionante. para el consumo. ¿No? La coca prensada es para el consumo. Ya. Pero lo que tú dices es cierto. Se han descubierto fábricas, factorías en el Alto. ¿Por qué? Porque se ha introducido una nueva tecnología en la producción de Sí, cocaína. sí. ¿Cuál era la anterior? Previa, digamos, al 2005. Ya no hay pisadores, por El ejemplo. pisacoca. Ahora ya no hay Ya eso, no pisadores. existe, ¿no? Han introducido la metodología colombiana que consiste en utilizar unas moledoras, Sí. ¿no? Industriales o semi-industriales. Entonces agarran, meten un saquillo de coca y es como una licuadora grande y lo muele, evitan el pisacoca. Luego esa coca molida va a unas piscinas donde se introducen los químicos. Ya no existe el pisacoca como sujeto de base, digamos, productor. O sea, ya puedes hacerlo en la tu casa. tranquilidad de tus cuatro paredes, Exactamente. ¿no? Y acompañado de electrodomésticos. Exactamente, de la línea blanca. Así es. Y además, aparte de la moledora, ahora se está las máquinas que baten el cemento, ahí se está haciendo ya la mezcla. Ya, pero ahora dime una cosa. Ok, ya ha producido este señor que tiene su catu en el Chapar, en los Yungas, ha producido aquí en el Alto, qué sé yo, 5 kilos de cocaína. Este señor, ¿dónde la vende? A ¿Qué Chile, hace? lo está llevando a Chile. ¿Y por qué? Les voy a explicar por qué. Este microprocesamiento, ¿no?, que se está haciendo en el Alto o se está haciendo en el norte de Potosí, se lleva directamente a la frontera con Chile por lo siguiente. ¿Cuál es el costo del clorhidrato de cocaína? No estoy hablando de la pasta base. ¿Clorhidrato? ¿Qué es clorhidrato? ¿Esto es clorhidrato Ese de es el cocaína? clorhidrato. Ah, ya. ¿No? Es la cocaína refinada. Porque la pasta base todavía está a medio elaborar, entonces tiene mucho químico ¿Y todavía. la pasta base es así un polvo también o no? Es café. Es café. Entonces, cuando tú vas a la cárcel de San Pedro Sí. y a los taxis, ellos son los consumidores de pasta base, o los pisacocas eran los consumidores de pasta base, entonces se hace como un cigarrillo y se fuma la pasta base. Eso es lo que les destruye los dientes de color Y los pulmones, café y los todo, vuelve un rostro cobrizo, Sí. típico del pisacoca o del consumidor ¿no? O del fumador de pasta base. de pasta base. Eso es más barato que Es esto, mucho más digamos, barato. ¿sí? Ok, esta ya es la concluida. Esta es la que la mandan clorhidrato. al Brasil. Es Digo, la que va perdón, a Chile, a al Brasil, y esta es la que se jala por la nariz. Se inhala, se inhala, exacto. ya. Ese es el concepto adecuado. Y este kilo de clorhidrato cuesta en Bolivia $5.882. 5.800 un kilo de Un clorhidrato. kilo. De esto. Sí, más o menos podríamos decir que $5.000. $6, a ver, Wow. para redondear, digamos $6.000, $6 el gramo. Cuando este gramo pasa la frontera de Chile, de $6 el gramo o de $6.000 el kilo, pasa directamente a tener un valor de $18.000 ¿El gramo? No, el kilo. el kilo. Y ¿no? de 5 pasa a ser 18. 18, ¿no? Hasta 20 en Chile. Y cuando llega a Europa o Estados Unidos, ese kilo cuesta $200.000. Con un kilo, que aquí te puedes, $200.000, una casa. Dios mío, pero ¿No? ¿a qué precio, no? A dañar la vida de cuánta gente, de familias, de Exactamente. jóvenes. Entonces de es la forma más... Claro, o sea que realmente es un negocio redondo, digamos así. Inescrupuloso. Inescrupuloso, inhumano, ¿no? Sí, pero clandestino e ilegal. Exactamente. Y con una tasa de ganancia muy elevada. ¿no? Claro. ahora se Porque de entiende. 5.000 que pase a 18.000 y en Estados Unidos llegue a costar 180.000, ¿no? O en el Brasil, ¿no? En ese Brasil donde se mezcla con el bicarbonato de sodio para producir el crack, cueste 80.000,
$90,000, $100,000 el kilo. Entonces ahí tú entiendes las bases económicas del negocio. Entonces, ¿qué es lo que ha pasado durante estos últimos años? Te voy a comentar algunas cosas adicionales. Ya tenemos poco tiempo, así que yo te pediría que vayamos cerrando Vamos un poco. volando. Sí, Por sí. ejemplo, el gobierno ha querido eliminar la ley 1008 y ha sacado 3 leyes. Ya. La 906 de la Sí. coca, la 913 de las sustancias, de los bienes incautados, Sí. y en el nuevo Código del Sistema Penal Boliviano una modificación de las sanciones penales con una breve disminución a los delitos por narcotráfico. Esa ley fue abrogada con la lucha de los médicos, etcétera, etcétera, pero ahí queda la intención desde el Estado plurinacional de ir reduciendo las sanciones penales a los delitos de narcotráfico. Entonces, adicionalmente hay un montón de información en el libro que lo que hace es brindarte a vos, al lector, nuevos datos o datos actualizados sobre la realidad de este tema, cosa que a partir de la lectura del libro tú ya puedes encarar la discusión del tema con datos actualizados y no con el chip de la década de los 80, de los 90, que es que donde era creemos otra todavía, realidad, ¿no? acerca de este tema. Entonces, con datos actualizados tú puedes encarar el debate en nuevas condiciones. Tengo acá uno de tus gráficos, el número 29, que me deja sorprendidísima. Ha habido una caída de la hoja de coca secuestrada en kilogramos, Sí. pero así es, pero impresionante la caída que había. Quiere decir, de lo que en algún momento se secuestraba el año, ¿dónde empieza tu tabla? 2006. 2006, ¿a cuánto se secuestra de hoja de coca ahora en el año 2017? Mi pregunta es, ¿cuál es tu fuente, por favor? Todo es las Naciones Unidas y el Ministerio de Gobierno, porque todos los informes de las Naciones ¿Qué es Unidas... un ODC? Es la Oficina de las Naciones Unidas para el Control y Monitoreo de las Drogas. Ahí está. El 2017 había un nivel, y miren ustedes, perdón, el 2006 había un nivel y cómo ha ido descendiendo, es decir, que ahora ya nadie secuestra hoja de coca. Muy poco, ¿no? Y además hay otro problema, ¿no? Eso significa entonces que la actividad del narcotráfico ha crecido. Y el otro tema es que tampoco hay una certificación de las incautaciones y la incineración de la droga incautada. Claro. Entonces, a partir de este año, Naciones Unidas está participando, y cuando el gobierno informa que se ha quemado tantas toneladas o kilogramos, ahora hay un informe de las Naciones Unidas y dice tal cantidad, que es un porcentaje obviamente menor, bajo la certificación de las Naciones Unidas. Ahora dime una cosa, el Chapare es en este momento el rey y el patrón. Es la gran factoría porque cuando de se cocaína. pretende hacer les competencia, llamémosla asunta, se generan todo este tipo de situaciones que hemos vivido. Sí. Acuérdate cuando llegó la comisión para entrar al TIBNIS, querían entrar al polígono 7, que es el TIBNIS, y les dijeron aquí no entran, ¿no? ¿Por qué? Porque a diferencia del Chapare, ahí hay mucho más factorías, porque es un territorio de nadie. Ahora, pero la guerra está ganada en todo caso, porque el Chapare ha triunfado, en los Yungas lo tenemos a Franklin Gutiérrez detenido, y bueno, ganaron, definitivamente ellos han vencido. Mientras esté el actual gobierno, no hay un cambio de gobierno, pero además, mientras el mismo gobierno del MAS y los próximos partidos que pueden llegar a ser los presidentes, no expliquen al país cuál es su política respecto a las drogas. Ahorita hay un interrogante impresionante. Si tú les preguntas cuál es su política, yo no sé qué nos van a decir. ¿A qué le llamas pachamamismo? Ya, el pachamamismo es el acto ritual de pleitesía a la Pachamama, que ha venido a reemplazar una serie de políticas que se daban con otras connotaciones. Concretamente el tema de la Cullicu es parte del pachamamismo. Lo que el gobierno nos ha vendido durante estos años es que el consumo de la coca iba a ir para actos rituales, ¿no? Y no al narcotráfico. Claro. Pero eso es un discurso pachamamista. Pachamamista. Oye, me has dejado impresionada con tu libro. Me interesa muchísimo darle una revisada más. Por primera vez lo tengo en mis manos. ¿Dónde lo encontramos? Si tú estuvieras en Tijuana, no. ya te hubieras muerto, ¿sabes? Así es. Es terrible lo que estás haciendo en toda esta investigación y los intereses que estás tocando de mafias organizadas. Pero es democratizar la información, ¿no? La gente tiene derecho a conocer. Y los investigadores, los que escribimos libros... ¿Y no tienes miedo? No, por supuesto que no.
¿Y no te han hecho ya alguna advertencia? No, para nada, para nada. Para el gobierno este libro no existe. Ya, pero bueno, el gobierno es una cosa, otra cosa son las mafias mismas organizadas, la gente que está vendiendo eso más veremos, ¿no? Con eso. Lo que pasa es que antes había los grandes carteles, los grandes capos. Claro. ¿No? Que te mataban. Pero ahora se ha democratizado hasta el consumo. Ahora, como se ha democratizado, entonces lo que tenemos es una gran factoría en el Chapare, con gente muy de base, muy de abajo, y obviamente las redes que están yendo hacia el Brasil deben ser graves, ¿no? Pero parecería que se trata de un microtráfico el que está habiendo, y por lo tanto todavía no hay una cabeza visible, pero además no les conviene levantar la cabeza, porque al final tienen a una parte importante del Estado que se los está trabajando y les está dando protección a través de las leyes, las políticas que se están elaborando en torno al tema de la Se lo encontró al hijo del Chapo acá en Bolivia. Sí. Se ha encontrado gente del Comando Vermelho. ¿Se han entrado ya los cárteles a Bolivia o no? No creo. No. Yo creo que han venido a suministrarse, a ver el tema del mercado, a ver de dónde se podían proveer, pero como te digo, ¿no? El dato más sólido que tenemos, y que no es un dato mío, es del Senado de Estados Unidos, señala que el 94% de la droga que entra a Estados Unidos es colombiana. Entonces eso, ¿qué significa? Que el mercado se ha readecuado. La producción de cocaína de Bolivia está yendo donde hay demanda. Tengo que invitarte en otra ocasión. Me ha quedado totalmente corto el tiempo, pero me interesaría mucho hablar contigo en otra ocasión. Perfecto. ¿Dónde encontramos el libro? En todas las librerías de la ciudad de La Paz. Oh, sí. Sí, tú puedes encontrarlas en Ciudad Libro, Baúl del Libro, Yachayhuasi. En todas las librerías del centro de la ciudad de La Paz se está vendiendo el libro. ¿Y cuánto cuesta? Cuesta 50 bolivianos, tal vez un poquito más por el tema de la facturación. Es un precio completamente accesible y estoy preparando ya la segunda reedición, aumentada y corregida, que va a salir el próximo mes. ¿Tú lo financias o tienes una editora que te financia? Exactamente. En este caso hemos trabajado con El Viejo Topo, ¿no? Que es la editorial que se ha hecho cargo de esta primera edición. Ya la segunda edición yo la voy a sacar con mis propios recursos. Vendo el libro y vivo de esto, de las investigaciones, los videos y otros materiales también que vendo a la gente. ¿Valora la población este trabajo que haces tú? Por supuesto. La gente se acerca y podemos interactuar, ¿no? O sea, eso es lo lindo de la gente. Alguna gente viene y dice, muéstrame tus datos, ¿no? Empieza a ver y dice, pero ha cambiado el tema, ¿no? O sea, se ha movido. O sea, claro, hay una cercanía con la población. Te agradezco muchísimo por la entrevista, muy interesante, altamente esclarecedora, digamos, y bueno, espero que tenerte en otra ocasión cuando hablemos justamente de estas temáticas, porque veo que eres un especialista. Sí, muchas gracias, muy contento de estar en tu programa. Muchísimas gracias a ti, Manuel.